La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Bendiciones, hermanos, es un gusto poder saludarles nuevamente por este medio a todos los hermanos de Iglesia de Cristo Hermoso Jesús acá en Villanueva y en las iglesias que están también en el interior del país, nuestros hermanos de diferentes iglesias y campos que están en los departamentos, y también hermanos que pertenecen a la iglesia, son miembros de la iglesia y están en otros países. Les bendecimos, están atentos a estas transmisiones. También saludamos muy especialmente a los hermanos que están sirviendo en diferentes instituciones de asistencia médica y de seguridad, y que están saliendo a trabajar constantemente en la primera línea ahí de contención de esta situación en la que estamos viviendo en nuestro país y en muchos países alrededor del mundo. Así que nos alegramos poder llegar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, en donde se encuentran, a través de este medio. Quisiéramos hacerlo como lo hemos hecho antes personalmente y podernos abrazar, ver a los ojos y saludarnos, pero sabemos que vendrá un tiempo más adelante donde podremos hacerlo nuevamente. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir con todos nosotros un pasaje que he titulado Cierra las puertas. Cerrar las puertas. Y quiero iniciar leyendo este día en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el verso 19 al 22. Vamos a leer en este momento y dice la palabra del Señor: la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a la puerta, a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús y se puso en medio y les dijo: paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Este pasaje es un pasaje que está ocurriendo luego de la crucifixión y el entierro de nuestro Señor Jesucristo, en situaciones muy lamentables, la crucifixión y luego el posterior entierro del Señor. Lo tradicional, lo normal en el proceso de crucifixión es que el crucificado permanecía mucho tiempo colgado de la cruz como una especie de escarmiento para la comunidad, y podían ver ahí al crucificado, el cadáver del crucificado que había sido condenado a esa muerte terrible por faltas muy graves. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, debido a la situación ceremonial, al contexto ceremonial en el que estaban, dos personajes pidieron el cuerpo, y nosotros lo leemos ahí en el pasaje, y lo pusieron en una tumba. Ni siquiera era su tumba, sino era una tumba que alguien donó, que alguien dio para que el Señor fuera sepultado. Pero el Señor resucita. Pero en ese espacio, en esos días, desde la captura del Señor hasta este pasaje, al final de los evangelios se narra siempre ese encuentro nuevamente del Señor y sus discípulos. Es decir, desde la captura del Señor, previo luego en el proceso de crucifixión,
los discípulos tuvieron que estar en una especie de escapada, de huida. Nosotros vemos a los pies de la cruz nada más algunos discípulos, no estaban todos los discípulos ahí al pie de la cruz. Es más, estaban las mujeres que habían sido seguidoras de Jesús, estaban ahí al pie de la cruz. Los discípulos estaban con miedo, dice aquí, de los judíos, temían por su vida, tenían miedo de que tuvieran el mismo final que el Señor tuvo, y estaban encerrados, con la puerta cerrada, escondidos, estaban ahí sin poder salir debido a ese temor, a esa angustia que ellos tenían, ¿no? Y en medio de ellos se aparece el Señor en ese momento para animarlos, para darles paz. Hoy nosotros estamos encerrados en casa, estamos encerrados sin la posibilidad de continuar con nuestras actividades normales en este tiempo, ¿no? Y hemos hablado en estos temas, en casi todos los temas. Yo he escuchado las predicaciones que se han transmitido desde que empezó esta situación, y en todos los temas hemos hablado de que no tengamos miedo, que no nos dejemos vencer por el temor, por la angustia, por la ansiedad, que confiemos en el Señor y ese tipo de cosas. Los discípulos estaban juntos y estaban animándose. En aquel momento pues tuvieron la oportunidad de estar todos en una sola casa. Y lo que dice la Escritura es muy probable que no solo estaban los 11, sino que estaban otras personas, había incluso mujeres, y es muy probable también que este núcleo de discípulos que estaban encerrados en esa casa fueron los que posteriormente fueron llenos del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, que ya eran 120, dice la Escritura, no sabemos exactamente el número que estaban aquí, pero estaban encerrados con temor, estaban con miedo, y el Señor llega ahí a sus casas. Llega a esa casa donde estaban los discípulos reunidos, y lo primero que el Señor les dice es: paz a vosotros, paz a vosotros. El Señor, déjenme decirlo de esta forma, no llegó con una bolsa de pan. Bueno, ellos tenían que comer ahí en casa. En otro evangelio dice que le dieron al Señor comida. Él pidió comida para comprobar que no era un espíritu o que no era una ilusión que ellos estaban teniendo, una especie de visión así espiritual, y que no era real. El Señor pide que comer y come delante de ellos, pero no lleva el Señor cosas materiales o físicas, sino les lleva paz. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo paz? ¿Cuánto necesitamos en este tiempo tener tranquilidad en nuestro corazón, tener sosiego? Hay muchas cosas y que es obvio, que es natural que nos inquieten, pero que nosotros, con la presencia del Señor en medio de nuestras casas, podemos tener esa paz. El Señor hoy te dice, hermano, a través de su palabra: paz, ten paz, hermano, ten paz en tu corazón. Y qué lindo que esa paz la podemos experimentar en casa. Qué lindo que esa paz la podemos experimentar con nuestras puertas cerradas, con los nuestros, ahí donde nosotros estamos. Hoy están cerradas las puertas del templo. No sabemos durante cuánto tiempo, y cuando se abran, pues vamos a regresar al templo y vamos a poder reunirnos y vamos a alabar al Señor y a celebrar al Señor, así como lo veníamos haciendo. Y yo estoy pensando que lo vamos a hacer mejor de como lo estábamos haciendo antes. Pero ahora están cerradas las puertas de nuestra casa. No podemos salir, viajar. Están cerrados los centros comerciales, están cerrados los parques, están cerrados todos los lugares donde normalmente nosotros podríamos distraernos. Algunos de nosotros habíamos tomado ya el hábito de que sentíamos una sensación de encierro, y sentíamos una sensación como que era algo inapropiado estar en casa, y como decimos en Guatemala, nos picaban los pies por salir a la calle, por salir a ver qué encontrábamos, por salir a ver nada más. En ocasiones solo ir a ver, caminar por ahí, porque estar en la casa como que tenía un signo negativo, como que tenía un signo de derrota, como que tenía un signo malo. Y si estábamos en la calle y distrayéndonos, haciendo cosas, eso era algo apropiado. Pero ahora estamos experimentando un nuevo estilo de vida, ya un poco más de un mes de estar en casa, ¿no? Yo sé que algunos hemos tenido que salir por algunas diligencias o trabajo, pero la mayor parte del tiempo hemos estado ahí en casa. Entonces están cerradas esas puertas. Y la Biblia también habla en otro pasaje donde dice: cuando vamos a orar con el Señor, que cerremos la puerta detrás de nosotros y que ahí oremos, y el Padre ve en lo secreto y Él nos va a recompensar en público. Hoy estamos ante esa circunstancia tan real. En los templos, en nuestras reuniones congregacionales, nosotros manifestamos una devoción, nosotros manifestamos una piedad, nosotros manifestamos nuestro culto, levantamos nuestras manos, cantamos, dependiendo de los otros hermanos, dependiendo de la congregación donde están. Pero nosotros en Hermoso Jesús cantamos, brincamos. Hay cultos donde en medio de la alabanza recogemos las sillas, y es una cosa tan emotiva. Pero hoy no lo podemos hacer. Hoy estamos con la puerta cerrada de nuestra casa, y esa devoción, esa piedad, ahora ya nadie la ve. Yo he dirigido la alabanza en la iglesia, y recuerdo hace unos años, muchos años atrás,
estaban racionando la energía eléctrica y habían cortes de 2 horas de energía eléctrica durante todo el día. Nosotros empezamos el culto a las 7 de la noche y había un corte de energía eléctrica de 6 de la tarde a 8 de la noche. Nuestro culto era de 7 a 9. Es decir, nosotros empezábamos el culto sin energía eléctrica, montábamos todos los aparatos y a mí me tocaba que dirigir la alabanza. Y recuerdo una vez, la iglesia era relativamente pequeña, yo estaba dirigiendo y tal vez unos 4 metros adelante de mí estaba la primera silla y ahí estaba un hermano frente a mí. Y nosotros poníamos unas lámparas a gas y usábamos un megáfono a veces y con guitarras de cajón. Y yo estaba dirigiendo. Y recuerdo que, bueno, normalmente en ese tiempo empezábamos a dirigir así y venía la luz, como decimos. Nosotros ya tomábamos los instrumentos y seguía el culto. Pero esa noche yo la recuerdo con cierta alegría y me causa gracia, ¿no? Porque el hermano que estaba frente a mí, mientras no había luz, porque no teníamos tantas lámparas para iluminar así completamente el templo, pues yo alcanzaba a ver así entre la penumbra al hermano que estaba distraído con sus manos entre la bolsa y viendo para todos lados. No, él no estaba participando de la alabanza. Y nosotros estábamos cantando, yo estaba con el megáfono cantando y de repente se encendieron las luces del templo. Cuando se encendieron las luces del templo, el hermano que tenía las manos en la bolsa levantó las manos y cerró los ojos. Como que estaba cantando en ese momento, ¿no? Estaba fingiendo. No sé quién quería que lo viera el hermano, que lo viera yo, no sé. ¿Cuántas veces nos pudo haber pasado eso, no? Recuerdo otra anécdota de un hermano que él cuenta que se había comprado su reloj muy bonito y que estaba en el culto de un hermano de otra congregación. Él lo contó como un testimonio y él compró su reloj bonito, entonces levantaba la mano en la iglesia, pero levantaba la mano y estaba pensando, ay, qué bonito mi reloj. Y miraba su reloj ahí y viéndose su mano y medio abría un ojo y miraba el reloj, que él estaba encantado con su reloj, ¿no? Qué lindo tener un reloj bonito. Pero él estaba distraído y en un momento dejó de pensar qué bonito mi reloj y empezó a pensar, ay, los hermanos han de estar viendo mi relojón, ¿verdad? Y el hermano cuenta que en los días siguientes le salió una especie de hongo ahí en la mano donde él usaba el reloj y ya no pudo usar su reloj durante mucho tiempo y él entendió que era una lección del Señor por esa especie de fingimiento ahí en el culto. Hoy nosotros en casa tenemos muy poco espacio para fingir. Hoy en casa cerramos la puerta de nuestra casa y nos toca que ya no tenemos un público, ya no tenemos un escenario, ya no tenemos espectadores que vean lo que nosotros hacemos delante del Señor. Somos nosotros, nuestra familia y nosotros ahí delante del Señor. Pero déjame decirte, hermano, la palabra del Señor dice que ahí el Padre ve en lo secreto y el Señor te recompensará en público. Hay una cosa que yo no quiero dejar de mencionar y vamos a leer ahora unos pasajes adelante en el mismo capítulo 20 de Juan, cuando la palabra del Señor habla de uno de los discípulos que no estaba con ellos. Tomás no estaba con ellos en ese momento y cuando él llega después le cuentan a los discípulos, el Señor estuvo con nosotros y Tomás no les cree. ¿Por qué? Yo me he preguntado, la Biblia no dice. Y yo he escuchado predicaciones que dicen muchas cosas acerca de eso, son especulaciones, pero la Biblia no dice por qué Tomás no estaba entre ellos. Algunos han especulado que estaba haciendo otras cosas o no sé. Tomás durante el ministerio del Señor aparece pocas veces y en una de esas veces él tiene esa tendencia, ¿no?, a la incredulidad, tiene una tendencia sarcástica, tiene una tendencia un poco extraña a Tomás. No estaba con los discípulos, tal vez él le había tomado su propio escondite o estaba por ahí solo. Y cuando llega con los discípulos, le cuentan la experiencia con el resucitado, con el Señor, y él no cree. Hasta que yo no ponga mi dedo en sus heridas, y sabemos esa historia, meta mi mano en la herida del costado del Señor, yo no voy a creer. Y la Biblia dice en el verso 26, siempre en el capítulo 20, en el verso 26 de Juan, dice, 8 días después. 8 días después, ese detalle es muy interesante. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba ahora con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y otra vez el saludo, ¿no? Más que solo un saludo, es una bendición. La paz sea con ustedes. Y luego el Señor se dirige de una vez a Tomás. Se dirige directamente a Tomás y le dice a Tomás, ok, Tomás. Permítame cambiar algunas palabras y el tono de esta lectura. Ok, Tomás, pon tu dedo aquí, mete tu mano, probemos. Y métele en mi costado. No seas, y ahí viene la exhortación, no seas incrédulo, sino sé creyente. Entonces Tomás se quebranta en el verso 28 y le responde al Señor, Señor mío y Dios mío. Y Jesús ya no dejó que Tomás dijera más,
sino le dice a Tomás y lanza una bienaventuranza que es ahora la podemos hacer nuestra. Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esa bienaventuranza es para nosotros en este tiempo. Nosotros en este tiempo quisiéramos ver, y lo anhelamos, y yo lo anhelo, ver milagros y ver las manifestaciones extraordinarias del Señor de diferente tipo, ¿no? Qué triste una persona que está enferma, está contagiada o enferma de diferentes enfermedades. En este tiempo no es que la gente solo enferme del coronavirus, la gente sigue enfermando de diferentes cosas. Personas que siguen teniendo padecimientos y nuevos diagnósticos de cosas que no habían tenido antes. El coronavirus solo es ahorita como la amenaza más mediática, pero hay otras amenazas, una gran cantidad de amenazas que siguen vigentes. Y entonces quisiéramos ver esos milagros del Señor, quisiéramos ver al Señor, y yo creo que algunos de nosotros, yo confieso, en algún momento he sido Tomás y he querido así como ver pruebas irrefutables y concretas del Señor. Quisiera meter mi dedo ahí en la herida de su mano y meter mi mano en su costado, pero no, el Señor no lo ha permitido, y en algunas ocasiones el Señor nos ha permitido ver cosas así. Entonces uno dice, ay, sí, ahora sí te creo, Señor. No, pero hay una bienaventuranza que sigue abierta para cada uno de nosotros. Bienaventurados los que sin ver han creído. Hoy nosotros puede ser que en nuestros hogares, en algunos de nuestros hogares, estemos pasando necesidades económicas y vemos cómo nuestros recursos, como el bote del azúcar va bajando y no tenemos recursos para volver a llenar ese bote del azúcar, o ya nos llegó probablemente algún cobro, ya nos llegó el tema de nuestra medicina tal vez que usamos frecuentemente, y los recursos se van bajando y la expectativa es compleja, y quisiéramos ver un milagro, así como se dice, económico de parte del Señor, y tal vez no ocurra. Pero eso no significa, hermano, que bajemos nuestra fe, que bajemos nuestra guardia, sino que al contrario, creamos en el Señor. Y tomemos la palabra del Señor que nos dirige hoy a nosotros a través de la Escritura, cuando dice, paz a vosotros, hermano, ten paz. El Señor está contigo ahí en tu casa, donde estás. Hermanos de hermoso Jesús, tengan paz en su corazón, tengan paz en su familia. Si estamos limitados de recursos, estamos más que limitados de recursos, con escasez de recursos, hermanos, tengan paz. Confiemos en el Señor. Él no va a dejar que nosotros salgamos de su mano, ni va a dejar que el Señor no va a dejar, dice la Biblia, que el justo esté desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Demos gracias al Señor lo que tengamos en casa, veamos al Señor en cada tortilla, veamos al Señor en cada pan que está sobre nuestra mesa, veamos al Señor en nuestra familia, veamos al Señor con nuestros hijos, con nuestro hogar. Si estás, hermano, participando de un hogar que es un hogar que hay personas que no son cristianas y tal vez solo tú eres cristiano o la mitad de la familia es cristiana, y te toca que luchar contra esos ambientes que a veces no son muy edificantes, hermano, ten paz en tu corazón, ora. El Señor está ahí contigo, en medio de ese encierro, el Señor está ahí contigo. Yo sé que estamos anhelando y deseando que se abran las puertas del templo para reunirnos y congregarnos y alabar al Señor, y va a llegar ese momento, pero mientras ese momento llega, tenemos que tener la convicción que el Señor está en nuestro hogar. El Señor no está donde está el templo, el Señor está en el templo cuando la iglesia se reúne en el templo. Pero ahora la iglesia que somos nosotros no está en el templo. No es que el Señor esté sentado ahí, solito, sentado en el púlpito, esperando a ver a qué horas empiezan los cultos otra vez. No, para nada. Dios está contigo ahí en tu hogar, Dios va contigo ahí en tu vehículo, Dios está contigo ahí donde estás trabajando, Dios está contigo ahí en tu puesto de seguridad con los hermanos que están en las fuerzas de seguridad, Dios está contigo ahí en tu puesto de cuidados médicos, Dios está contigo ahí donde tú estás trabajando en la producción de alimentos, en la producción de fármacos, donde estás tú llevando y experimentando esta situación. Dios está ahí contigo, y aunque todo esté en un encierro y pareciera que estemos aislados, Dios está ahí contigo, y lo primero que el Señor te dice es paz. Cada día de esta experiencia que estamos llevando y el tiempo que dure, el Señor está ahí contigo, el Señor está ahí con nosotros en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras habitaciones de nuestra casa, diciéndonos cada mañana al abrir nuestros ojos, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, no va el Señor a dejarnos caer. Espera en el Señor y Él hará. Este es un tiempo donde nuestras puertas están cerradas. Cerremos nuestras puertas, así como cerramos las puertas físicas de nuestra casa, cerremos las puertas de nuestra mente, y no permitamos que los pensamientos nos traicionen, no permitamos que venga incredulidad, no le pongamos condiciones al Señor, sino creamos firmemente en su amor, creamos firmemente en su palabra, lo que Él ha prometido. No necesitamos señales del Señor, ahí está su palabra.
¿Qué es la palabra profética? Dice el apóstol Pedro en la segunda carta. Más segura, ahí está su palabra. No necesitamos señales o que ocurra algo en el cielo o que ocurran cosas. No, ahí está su palabra. Confiemos en su palabra. Recibamos, dice Pablo en Corinto, el consuelo de las escrituras. Dediquémonos a leer, ahora que están las puertas de nuestra casa cerradas, dediquémonos a leer su palabra, dediquémonos a orar, a buscar al Señor. Y el Señor ve ese esfuerzo en lo secreto y va a recompensar en público. Él está en medio de nosotros y lo primero que el Señor nos dice cuando llega a nuestra casa, cuando está con nosotros y nos damos cuenta de su presencia en nuestra casa es paz, paz. Y luego de eso creemos en un Dios proveedor, creemos en un Dios poderoso que puede obrar milagros, que sigue haciendo milagros en este tiempo. No ha cambiado su poder, no ha disminuido su poder. El Señor no está en cuarentena, el Señor no tiene ningún toque de queda que le limite. Su espíritu está siempre actuando en medio de nosotros. Cuando Pablo caía preso, él llegó a decir en un momento: yo estoy preso, pero la palabra del Señor sigue corriendo. Ten paz en tu corazón, ten confianza en el Señor, que Él está contigo y no te dejará. Permítame orar en este día para concluir este mensaje y poner en las manos del Señor nuestras casas y nuestras familias. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Cristo te bendecimos, te alabamos de todo corazón y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de llegar a los hogares de mis hermanos a través de tu palabra, a través de este medio, Señor. Te pedimos por aquellos hogares y aquellas familias donde durante este tiempo no han tenido la oportunidad de ver algún mensaje, de escuchar algún mensaje, porque no tienen acceso a internet o a las redes sociales, pero sabemos, Señor, que tú estás en esos hogares. Sabemos, Señor, que tú estás con esas familias. Bendecimos a la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús acá en Villanueva y en las diferentes iglesias en el interior del país. Les bendecimos, Señor, bendecimos a los pastores que están al frente de esas obras, bendecimos a los hermanos servidores, a los hermanos que están en las congregaciones. Te bendecimos, Señor. Nuestros hogares están en tus manos, la provisión de nuestras vidas está en tus manos. Viene de ti, Señor, viene de ti, Señor. Necesitamos tu paz, esa paz que tú dijiste: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así es la paz que tú nos das a nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor amado, por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Sin tu luz mis ojos se oscurecerían. Sin tu voz mi oído se marchitaría. Sin tu unción divina un desierto yo sería. Sin tu fortaleza mi alma desfallecería. ¿Qué haría yo, Señor, sin tu ayuda? ¿Qué haría yo, Señor, sin tu fortaleza? ¿Qué haría yo, Señor, si tu mano me soltara? ¿Qué haría yo sin tu amor? ¿Qué haría, Señor, sin ti? ¿Qué haría, Señor, sin ti? ¿Qué haría, Señor, sin ti? Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.